Muy buenas tardes, amados hermanos, muchas bendiciones. Qué bueno poder reencontrarnos después de una semana de 18 que no subimos nada porque creemos que iba a ser difícil que estuvieran viéndolo. Así que bueno, estamos aquí para estar, como estamos ya hace rato viendo, el primer libro del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estar en el capítulo 5, ya casi finalizando, donde dice el verso 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros de aquí, que somos del día, somos sobrios, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Padre querido, gracias por estar aquí compartiendo con mis hermanos. Honramos tu nombre santo y confesamos tu gloria maravillosa. Suplico tu gracia para poder estar en esta palabra y, Señor, ver tu gracia bendita para nosotros, Dios. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pablo dice, estuvimos hablando la vez anterior acerca de los que habían muerto, ¿no es cierto? Que Pablo los identifica como los que durmieron y cómo en el rapto de la iglesia ellos vendrán juntamente con el Señor esperando la resurrección de sus cuerpos. Ahora Pablo va a acentuarse en esto un poco más. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿ya? Algunos dicen que cuando habla de tiempo acá habla del cronos, ya del cronómetro, del tiempo que nosotros usualmente hablamos, ¿no es cierto? Y cuando habla de las ocasiones, ¿ya? Pablo se refiere entonces a los momentos proféticos, ¿no es cierto? Que nos toca vivir, ¿ya? Y eso, hermanos amados, es algo que la iglesia debe entender. Hay un reloj de cronómetro de horas que rige nuestras vidas, y hay un reloj, profético, que también se habla mucho estar atento a lo que ocurre en Israel, ¿no es cierto? Lo que ocurre en Israel, alguien decía antes que era el reloj de la humanidad, Israel, lo que sucede ahí. Ahora Pablo dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, ¿ya? ¿Por qué, hermanos amados, no era necesario que Pablo escribiese a esto? Porque Pablo, al parecer, en esos días que estuvo compartiendo con los hermanos de Tesalónica, les compartió muchísimo acerca de este tiempo, ¿no es cierto? De la venida del Señor y de este periodo, ¿no es cierto?, de tiempo que la Escritura nos habla, nos dice, ¿no es cierto? Entonces Pablo estuvo compartiendo y dice, no tiene necesidad que yo les escriba porque ya les enseñé, ya les compartí, ya les dije. Y qué interesante eso, hermano, es que nosotros podamos estar instruidos en estas verdades presentes. Cada iglesia debe tener su modalidad de trabajo en la enseñanza. Nosotros tenemos un tema que se llama el tema de la doctrina de la iglesia, y dentro de la doctrina de la iglesia nosotros tocamos abiertamente este tema, ¿ya? Y algo que si usted, siendo parte de Jesús te llama, no ha sido instruido en eso, debe pedirnos la oportunidad para poder nutrirse de esta verdad y poder afianzar su vida, tal como los hermanos de Tesalónica, ¿ya? Y Pablo va a adentrarnos en un tema, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Así, ¿ya? El día del Señor, hermano, no es propiamente un día de 24 horas, ¿ya? El día del Señor, algunos lo grafican como un periodo largo de tiempo, quizás de más de 1000 años, depende de la interpretación que haya. Pero a lo menos
El día del Señor consta, ¿no es cierto?, de algunas fases, ¿no es cierto? La primera fase es cuando, la hablamos la vez anterior, cuando la iglesia es raptada, cuando la iglesia es tomada, cuando la iglesia es sacada de este mundo y ida al encuentro del Señor en los aires. Se escucharán, pero nadie verá y nadie entenderá a los que están aquí. De partida hay un montón de iglesias. Hoy día hablaba con una hermana que me hablaba de que en una iglesia donde estaban hablando del Señor, ahora están hablando de otras creaciones y cosas y gente que ven, un montón de confusiones que hay, ¿ya? Pero cuando hablamos nosotros claramente acerca de este día del Señor, hablamos que el Señor vendrá por nosotros y nos encontraremos con Él en el aire. Si todavía estamos vivos o si hayamos muerto, vendremos con Él y nuestros cuerpos serán resucitados y nos encontraremos todos ahí en ese momento, que será en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Pero depende de la interpretación bíblica, de nuevo, la postura bíblica más bien que tengamos. La mayoría de los cristianos creemos que después de 7 años el Señor volverá a la tierra, ¿ya? Y ahí Él descenderá a la tierra porque se enfrentará con el anticristo que habrá tomado su lugar y habrá un templo en Israel, en Jerusalén. Ya tiene que ser restaurado el templo y ahí el Señor, ¿no es cierto?, peleará y se instaurará este periodo de 1000 años, ¿ya? Y todo ese periodo es lo que se entiende como el día del Señor, donde los pecadores, los inconversos, los que nunca han querido reconocer al Señor, para ellos será un ay, será doloroso para ellos. Entonces, vuelvo al texto aquí en el capítulo 5, el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, o sea, será repentino. Vendrá de un momento a otro, ¿ya? Y eso generalmente va a ser para la iglesia, la gente que no está velando, pero los que estén velando van a escuchar, ¿no es cierto? Tal como dice la historia de las vírgenes prudentes y las insensatas, porque aunque cabecearon, ¿no es cierto?, las prudentes tenían aceite y estaban preparadas para el encuentro, ellos sabían que venía su Señor. Entonces, pero para alguna gente no sabrán lo que ocurrió, no sabrán lo que ha acontecido. Eso será, hermanos, para ellos como un ladrón, ¿verdad? Nadie sabe cuándo viene el ladrón, cuándo va a llegar. Pero, hermanos amados, sí podemos prepararnos por si llega. Nosotros en el caso no es por si llega, sino porque vendrá. Porque para nosotros no será un ladrón, será el amado, será el novio que viene, ¿no es cierto?, a buscar, ¿no es cierto?, a ese pueblo, a esa iglesia. Ahora dice, después de dice, vendrá que cuando digan paz y seguridad, ¿cuándo dirán paz y seguridad? Eso es lo que se interpreta, ¿no es cierto? Porque cuando venga la manifestación plena del hombre de pecado, del anticristo, donde nadie podrá comprar ni vender si no tiene su marca, ya sea en su mano o en su frente, ¿no es cierto? El 666. Entonces será un tiempo de terror, serán tiempos terribles. Se no podrán decir paz y seguridad. Entonces, pero entendemos que antes de ese momento, o sea, los 3 años y medio primero, ahí está, hermanos, habrá ese suceso, ¿no es cierto?, donde ese líder convocará y habrá, ¿no es cierto?, un tema, ¿no es cierto?, de comunismo. Las religiones no pelearán, ya no pelearán los judíos con los musulmanes, no habrá esta lucha así terrible, ¿verdad? No, ya cesará todo eso y dice entonces que habrá paz y seguridad. ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que pide Chile en este momento? Paz y seguridad. Paz y seguridad. Entonces, algo va a suceder, algo va a ocurrir de tal manera que haya este manto de paz y seguridad para la tierra, para los creyentes, para el mundo, ¿ya? Paz y seguridad. Pero cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Ya? Entonces viene esto, hermanos amados, tiene esto tan terrible que va a acontecer sobre la humanidad, pero la iglesia ya no tendrá lugar ahí, ya la iglesia ya no tendrá espacio ahí, la iglesia ya habrá sido sacada de acá, los creyentes fieles, ¿no es cierto?, que están preparados y buscando a su Señor constantemente, ¿ya?
Y vendrá entonces de nuevo repite la idea Pablo como una destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán, o sea, será abrupto, será un cambio radical, será un cambio tan tremendo, porque la gente pensará, alcanzamos la paz, estaremos de la mano unidos, no habrá diferencia entre religiones, no habrá diferencias políticas, porque ese ser, ese líder mundial, pondrá ese manto, ¿verdad?, falso, ¿ya?, y engañará a las naciones, engañará a los gobernantes, ¿ya?, de la tierra. Va a haber cambios. A mí me impresionaba ayer escuchar que el presidente Boric, una de las cosas que está postulando, ¿no es cierto?, diciendo es que tiene que haber un cambio en las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas no representan al mundo actual. ¿Qué cambio va a haber ahí? Yo no sé quiénes serán usados para este asunto, pero algo va a suceder ahí terrible, hermano, que va a propiciar todo este momento, todo este instante. Ahora, eso va a pasar para el mundo. Eso va a ocurrir para la gente que no conoce al Señor, la gente que nunca se ha entregado a Jesús. Pero Pablo dice, el verso 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y eso es lo maravilloso. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Porque la iglesia fue sacada de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo de Dios. La iglesia no está para vivir en tinieblas, la iglesia está para vivir en luz. No importa lo que sucede en el mundo, lo importante es que la iglesia, Jesús dijo que están en el mundo, pero no somos del mundo. Más ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿ya? Pablo entonces le dice a los tesalonicenses que deben ser quienes somos en Cristo, ¿ya? Somos hijos de luz, ¿ya? Porque para que aquel día sorprenda como ladrón. Cuando uno anda en tiniebla, hermano, anda a tientas. Uno no sabe. Pero Pablo le había instruido a la iglesia que algo iba a ocurrir, que algo iba a suceder, que el Señor volvería. Y la iglesia del Señor hoy día tiene que estar preparándose para el encuentro de su Señor, con su Señor. La iglesia debemos vivir constantemente de esa manera. Dice que Wesley decía que debíamos vivir como si el Señor viniera esta misma noche y debíamos planificar como si el Señor viniera en 100 años, pero nunca debe olvidarse cómo vivir. ¿Cómo vivimos, hermano? Nosotros no vivimos en tinieblas, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois luz, hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Dice por ahí un autor que en las lenguas semíticas generalmente ser un hijo de significa ser caracterizado por ese algo, ya ser caracterizado por ese algo. Soy hijo, ¿no es cierto?, de Dios, debo caracterizarme por Dios. Soy hijo de las tinieblas, bueno, usted sabe qué pasa cuando es hijo de las tinieblas, qué ocurre con esa gente, ¿ya? Entonces nosotros debemos mostrar que somos hijos de luz. También Pablo por ahí dice, por vuestra sabia conducta. Hijo de Dios. Hijos de luz, perdón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Eso estamos clarísimos. La iglesia tiene que tener diferencia con el mundo. Si la iglesia no tiene diferencia con el mundo, tenemos un grave problema, porque no sabemos si somos de la luz o de las tinieblas. Por tanto, Pablo dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Ya? Sobrios. Perdón. Dije ya para que no nos sorprendan. Por tanto, no durmamos. Aquí Pablo, cuando habla de dormir, no habla la misma palabra cuando dice que aquel que está durmiendo, hablando de la muerte. Habla, ¿no es cierto?, de quedar aletargados, de quedar, hermanos, como sin conciencia, ¿verdad? Dormir habla de estar ignorante de lo que sucede. Dormir habla de insensibilidad a nuestro entorno. Dormir habla de no defendernos si somos atacados. Dormir habla de inactividad, es lo que Pablo habla en Efesios capítulo 5, cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Cuando una persona está durmiendo no hay gran diferencia con lo que, hermanos, están, ¿cómo se llama? Muertos. ¿Ya? Pero por eso Pablo dice, no podemos estar durmiendo. Las vírgenes se durmieron, ¿verdad? Pero cabecearon. Pero unas ya no tenían nada porque el adormecimiento la llevó a tal nivel que no se preparó para nada. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿ya? Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los del mundo. Sino que velemos, estemos alertas, estemos atentos, siempre preparados y seamos sobrios, ¿ya? Sobrios, y seamos sobrios. Es interesante eso, no quiere decir sin sentido del humor, ¿no es cierto? Pero, hermano, tiene que ver la sobriedad, ¿no es cierto? Que, hermano, tenemos que estar como un romano, ¿no es cierto? Digamos, como un soldado que está preparado, que está listo, ¿ya? Y si veo el contexto, ¿ya? También puedo pensar, hermano, que no debería estar bajo el tema de las bebidas embriagantes. Pues dice el 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Por qué puso eso? Hay un contexto para hablar de lo otro. Entonces, un cristiano debe ser liberado de todas las trampas, ataduras que este mundo tiene, hermanos amados. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que estar clarísimos, nosotros debemos ser sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, estar velando, vigilante, como el centinela del ejército, ¿verdad? Que está atento, alerta a cualquier situación que pueda venir a acontecer. Así debemos estar los cristianos, porque el Señor viene pronto, el Señor viene muy pronto, ¿ya? Si nos velemos y seamos sobrios, no nos enredemos en los negocios de este mundo, no nos enredemos con cosas de este mundo, no nos enredemos, hermanos, con los vicios de este mundo, no nos enredemos con las cosas que nos apartan, ¿no es cierto?, y que quieren socavar nuestra fe. Pablo repite de nuevo, hermanos, pero nosotros que somos del día, de nuevo seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. De nuevo ilustra la realidad de un soldado, ¿ya? De un soldado, ¿ya? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí Pablo usa parte de lo que en Efesios habla, que es la armadura de Dios. Y recuerde que cuando habla de la armadura de Dios, Pablo habla de la lucha espiritual, capítulo 6 del libro de Efesios, cuando dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, fortaleceos pues en el Señor y en el poder de su fuerza. Después dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y pareciera que más que elementos claros son, hermanos, la actitud que debe tener un hombre de Dios o una mujer de Dios, porque aquí usa otros elementos o de otra forma. En Efesios dice que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, acorazarnos con la coraza de justicia divina, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Póngase el casco de la salvación y después dice, toma la espada del Espíritu. Entonces, independientemente como sea, hermano, un cristiano debe estar como un soldado, debe vivir como un soldado, debe estar consagrado a su Señor como un soldado, debe estar vigilante y atento como un soldado. No puede estar de otra manera, no puede estar de otra forma. Escuché una vez que el lugar donde es más riesgoso, hermano, en la guerra generalmente no es justo al frente de la batalla, sino detrás, porque detrás uno se desentiende, uno no está atento. Cuando está al frente de batalla está, como dice una querida hermana, por esta pilas, está atento, está que pueda pasar cualquier cosa, tiene sus sentidos ya preparados para cualquier eventualidad, pero cuando se relaja pasa cualquier cosa, y eso pasa mucho, hermano, pasa mucho. Entonces la gente, hay mucha iglesia del Señor hoy día durmiendo. Escuchaba recién que millones de personas están abandonando una de las iglesias de donde nosotros nacimos, no aquí en Chile, pero en el mundo. Porque, hermanos, esa iglesia ahora ha aceptado, ¿no es cierto?, el matrimonio, incluso dentro del clero, incluso de los pastores que sean homosexuales.
dormidos, se durmieron, están errados, están totalmente, hermanos, equivocados, engañados por el infierno mismo. ¿Qué cuenta va a dar esa gente? Yo no sé, gracias a Dios no estoy ahí, hermanos, pero queridos hermanos, un soldado debe estar listo y debe saber de qué ejército es, qué bandera defiende, y debe estar listo, preparado en todo momento. Entonces Pablo, de nuevo, pero nosotros que somos del día, no somos de la noche. La Biblia dice que la noche es para el pecado, el día no es para el pecado. Entonces no habla de tampoco, hermanos, de las 24 horas, de las 12 horas del día, 12 horas de la noche, no está hablando de lo atmosférico, está hablando, hermanos, de la realidad espiritual, una realidad de luz y tinieblas, y esos son antagónicos. Si nosotros los creyentes somos los hijos de Dios, los discípulos del Señor, somos de luz, no somos de tiniebla. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo en Efesios capítulo 2, pero ahora no somos hijos de ira. Nosotros hemos sido puestos para salvación, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se alcanza la salvación? En Cristo, por Jesús solamente, pero debo vivir en Cristo. Yo no puedo pensar que por una oración que hice un día en el altar soy salvo y listo y no hay nada más. No, hermano, hay algo que hacer. Hay que permanecer, hay que caminar, hay que moverse en Cristo Jesús, nuestro Señor. O si no, hermanos, la gente que le estaba hablando recién, que cantan, que adoran, que trabajan, que sirven, que ayudan a los necesitados, serían salvos, pero con esa postura, hermano, errada, no van a salvación. No pueden. Hay que arrepentirse y hay que ver cambios reales en nuestra vida. No somos hijos de ira, gloria a Dios por eso, sino que estamos puestos para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Creo que cuando dice velemos, estamos atentos en esta vida, estamos vivos, estamos despiertos en este mundo, esperando, vigilante que el Señor venga, esperando el pronto retorno de nuestro Señor. Y si morimos, ¿no es cierto? Cuando dice durmamos, que morimos, ¿ya? Vamos a vivir juntamente con Él, porque esa es nuestra esperanza maravillosa. Por eso Pablo dice, por lo cual, anímense unos a otros, anímense. Cuando estás viendo dificultades, problemas, no es nada comparado con lo que viene sobre la tierra, hermano. No es nada comparado con lo que venga sobre la tierra. Cuando digan, cuando den la palabra, ¿cierto? Paz y seguridad, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esa destrucción repentina no es nada comparado con lo que usted o yo vivimos, sin quitarle el mérito de su dolor, de su tristeza, su angustia, lo que usted puede estar viviendo, hermanos. Pero esto es lo que debe animar su vida. Su situación no tendrá, hermanos, tiene un espacio en el tiempo donde se va a acabar un día, y se va a acabar principalmente cuando usted muera, o cuando yo muera, o cuando el Señor venga. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es interesante de nuevo que Pablo diga, hermanos, que es nuestro compromiso, es nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad, es nuestro derecho de producir, ¿no es cierto?, ánimo y consolación con mi hermano, los unos a los otros. Los miembros, los unos a los otros, deben fortalecerse, animarse e inspirarse. Dios nos ayude, hermanos, para que cuando el Señor venga nos haya siendo así, estar en Cristo, estar sujeto a Él, viviendo para su gloria, en sobriedad, en honestidad, hermanos, vigilante, viviendo como hijos del Rey, Algunos hoy día piensan que ser hijo del Rey es, hermano, tener privilegios que otros no tienen, tener autos que otros no puedan tener, casa, cualquier cosa. Usted, dicen algunos, busque eso porque usted es hijo del Rey. Yo creo que antes de cualquiera de esas cosas debe estar nuestra forma de vida
cómo vivimos como hijos del Rey, cómo representamos nosotros a nuestro Rey, cómo nosotros nos desvivimos por nuestro Rey, cómo nos sacrificamos por nuestro Rey, cómo lo proclamamos para que muchos otros vengan también a conocer a nuestro gran Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos ayude, hermanos, a permanecer vigilantes y sobrios en Él. Padre querido, gracias por su bondad, su amor, su misericordia. Gracias por poder compartir con mis hermanos esta palabra. Ruego que tu gracia nos asista, que tu poder nos cubra y podamos ir en victoria cada día. Agradecido inmensamente por todo lo que tú nos das. Te damos toda gloria, todo honor y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendice, amados hermanos.